El túnel del Roble, situado en el municipio murciano de Moratalla, forma parte del Canal de Taivilla, infraestructura principal de transporte de las aguas almacenadas en el embalse del Taivilla. Me llamo Juan José Gandiaga, he sido jefe de obra de esta obra del refuerzo del túnel del Roble y trabajo para Ferrovial, que es una de las empresas que formó la UTE que llevó a cabo este contrato. La infraestructura se integra dentro de un sistema de abastecimiento que proporciona suministro a la práctica totalidad de la región de Murcia y parte de la provincia de Alicante, y en exclusiva a los 300.000 habitantes de los municipios ubicados en la cabecera del sistema. Construido en 1931, el túnel del Roble cuenta con una sección en forma de ovoide de unos 4,35 metros cuadrados y una longitud de 3,5 kilómetros que han facilitado el cruce de la Sierra del Cerezo de forma ininterrumpida desde su puesta en servicio. Sin embargo, ya desde los comienzos, se detectaron desperfectos y agrietamientos que han ido aumentando con los años, hasta derivar en roturas y levantamientos puntuales. El túnel del Roble fue construido en los años 30 y presentaba unas fisuras. Este túnel, que es la mayor arteria de la Mancomunidad de Canales del Taivilla en abastecimiento de agua en Murcia, la Mancomunidad nos encargó los trabajos a la UTE formada por Alpi Ferrovial, ya que, como he dicho, presentaba grietas y roturas en el suelo debido a que estaba construido en una zona de arcillas expansivas. Estos daños, localizados a unos 400 metros de la boca del túnel y en una longitud de unos 600 metros, vienen asociados al estrato de arcillas rojas que aparece en el perfil geológico del túnel. Esto podía haber provocado el colapso de esta arteria principal y la consecuente falta de abastecimiento a unos 300.000 habitantes. Finalmente, se decide a acometer las obras necesarias. Este proyecto se adjudicó a la UTE Construcciones Alpi S.A. y Ferrovial Agromán S.A. La entrada, la acometida, está en el PK0 y los desperfectos empiezan en el 400 y llegan hasta el 800. Entonces, poder llevar ahí materiales, energía, era muy complicado. Varios son los condicionantes que dificultaron la ejecución de esta solución. La sección del túnel era pequeña y la zona afectada se encontraba a más de 150 metros de profundidad. Me llamo Valentín Garrido, soy encargado general de obra. Es una obra singular, pero una obra que parece fácil desde fuera, pero tienes muchas dificultades anteriores y aquí empiezas porque... Además, era imprescindible que el suministro de agua y su potabilidad quedasen garantizadas, así como el equilibrio medioambiental dentro de la zona de actuación. Tras un estudio riguroso de todos los condicionantes, se optó por un refuerzo estructural convencional, consistente en un sostenimiento metálico en el interior del túnel mediante perfiles deslizantes tipo TH, acompañado de un hormigonado de 20 centímetros sobre las actuales paredes del túnel. Con esta solución, la sección del túnel queda reducida y permite un caudal máximo de 2,50 metros cúbicos por segundo, suficiente para los escenarios actuales de explotación. En el procedimiento constructivo se optó por la instalación de una tubería provisional por el interior del túnel que garantizase el suministro, a la vez que dejaba la zona de actuación en seco para ejecutar el refuerzo de la estructura. Esto parte del Taivilla, que es la propiedad, y lo deciden por dónde está situado el túnel, que está al lado de una central eléctrica, y esto posibilita hacer este refuerzo estructural, es decir, en vez de tener que hacer un nuevo túnel, que sería mucho más costoso, deciden el convencional, ya que pueden hacer un bypass debido a la localización, es decir, hay una central eléctrica que baja con una tubería de 1000 y es donde podemos conectar y dar servicio mediante una tubería provisional, dejando en seco el túnel y pudiendo así actuar con un refuerzo convencional. Las ventajas, pues evidentemente económicas y sobre todo también que se pudo mantener el suministro. Esto es agua potable, entonces mientras se podía trabajar, se podía mantener el suministro. Este refuerzo incluyó la instalación de un tren para el transporte del material, la entubación metálica con perfiles TH previa limpieza de la cal existente y el hormigonado in situ de la sección, bombeado con el vagón bomba sobre raíles. La actuación concluía con la retirada de la instalación provisional y la puesta en servicio del túnel.
Para la elección de la tubería provisional, se estudiaron los distintos tipos de juntas y de materiales, seleccionando finalmente la tubería de acero con junta soldada en tramos independientes unidos por juntas flexibles para asegurar la resistencia y seguridad de la instalación. Cuando empezamos a acometer la obra, al principio se pensaba tener una tubería de 600. Cuando nos metimos por primera vez en el túnel nos dimos cuenta que el túnel era más pequeño y teníamos una sección tipo. Vimos que la sección era más pequeña y eso nos llevó a, primero, reducir la sección de 600 a 500 para que pudiera entrar nuestro tren, y luego la otra duda era si meter una tubería de polietileno o meter una de acero, y se decidió una de acero, pues ya que íbamos a meter luego un tren. Las ventajas que estaban luego del lado de la seguridad, buscando la seguridad. Para mantener la carga existente, se incluyó una válvula de regulación tipo multichorro que daba paso al caudal de agua y mantenía el nivel en cabecera. Al optarse por tubería de acero, el esquema estructural se basó en tramos rectilíneos de longitud variable, en función de la geometría del túnel. Ningún tramo superaba los 90 metros de longitud y todos presentaban un esquema simétrico de apoyos. Tras estudiar estos aspectos y diseñar un plan de actuación, comenzó el proceso de montaje de la tubería provisional. Empiezas porque cuando vienes aquí hay que hacer una plataforma de unos 400 metros para poder entrar aquí abajo y entonces poder soldar la tubería. Entonces, de hecho, las dificultades que hay aquí en el terreno se podían soldar los tubos en 36 metros. Cómo trabajaron para colocar lo que para mí fue de las cosas más difíciles, que es los apoyos de la tubería y con agua. Una de las fases más complicadas de este montaje fue la instalación de las camas de apoyo con agua circulando por el canal. Buzos profesionales realizaron el trabajo previa desinfección del equipo y del material y piezas empleadas. Que era desinfectar todo el calzado y la ropa, todo, para entrar al túnel. No empezamos ya con lo de las camas, haciéndolo manualmente como podemos porque hay 80 centímetros de agua y tenemos que meter las camas abajo y eso tiene unas dificultades enormes. Tenemos que entrar con una barca, hacer una barca a la medida para llevar todas las herramientas y nosotros tenemos que ir pues andando. Lo difícil que fue colocar esas camas, todos los previos al lanzamiento de la tubería, lo difícil y complicado que fue. Una vez que tenemos puestas las camas, entonces ya es necesario hacer un corte de agua porque tenemos que alinearlas, porque no podemos fiarnos de la pared del túnel porque hay una serie de curvas que nos dificultan la entrada. Entonces tenemos que hacerlo bien con topografía, que no hay luz. O sea, tenemos que arreglar, no sé, con unas baterías para que los topógrafos puedan... Los trabajos de montaje de la tubería que siguieron incluyeron la instalación de compuertas auxiliares, el soldado de tubos, que se realizó sobre bancadas de rodillos para formar carretes de 36 metros, y el corte en el muro del canal para introducir manualmente los carretes, que se unían a un único cuerpo, el cual quedaba flotando tras su botadura. Se decide que los tramos más grandes eran de 76 metros. Entonces lo que decidimos aquí, como no teníamos espacio fuera para hacer tramos de 76, hicimos unas bancadas de rodillos fuera y unas bancadas dentro hidráulicas. ¿Para qué? Para meter la tubería, una parte primero dentro, otra parte primero fuera, poderle alinear, y la dificultad de soldar aquí en boca que era enorme. Entonces le dimos la movilidad a los rodillos suficiente para poder embocar esa tubería, soldarla y lanzar todo el tramo. De esta forma, el carrete resultante quedaba listo para ser trasladado por los buzos a su lugar de fondeo. Otro condicionante especial de este proceso fue el transporte de las secciones de tubería provisional.
El transporte de las bancadas de rodillos interiores se realizó mediante flotación, adosando a cada pieza una o varias boyas marinas que las hacían flotar por completo. El equipo de obra decidieron meter unas boyas de balizas de barco, aconsejados por los buzos, gente con mucha experiencia que vino aquí, y funcionó perfectamente. Poder quitar las curvas que tiene el túnel, pues hubo que entrarla a trozos para ir acoplándola. Y entonces tenemos que entrar con agua. Tenemos que entrarla con 80 centímetros de agua a la tubería. Una vez que tenemos la tubería encima de los rodillos, se diseñó unos gatos hidráulicos y cuando la tubería la teníamos encima ya de los rodillos, bajábamos los gatos para que flotara. Luego ya llevarla por encima del agua era fácil. Unos gatos, unas maderas, las poníamos entre las dos tuberías para la distancia que teníamos que dejar, unos 10 centímetros una de otra. Porque cuando dilata no tocara una con otra porque si no se podría deformar. Una vez que la teníamos ya en el sitio, sacábamos los globos, las tapaderas que llevábamos, que eran unos globos, para que bajara ahí. Todo el proceso de montaje de la tubería provisional fue acompañado de un protocolo de medidas anticontaminación para los trabajos con agua potable circulando. Se instaló una carpa en el acceso del túnel que sirvió de zona de desinfección de personal y piezas, y se siguió un meticuloso control de calidad del agua. En último lugar, se colocaron y apretaron las uniones ARPOL y los purgadores. Una vez que teníamos metida la tubería, lo que teníamos que hacer era conectarla con la de fuera. Como se hizo una taguilla para poder meter la tubería y engancharla, hubo que meter unos purgadores, hubo que meter una compuerta al fondo y hubo que hacer una serie de pruebas, que todo funcionaba bien, todo funcionó bien. Todavía no teníamos energía, ¿eh? En este periodo, en el de pruebas, conectamos la tubería exterior con la interior, probamos agua, hicimos un automatismo, se hizo un automatismo que regulara, con las válvulas que había aquí multichorro para que pasara una cantidad. Los trabajos de la tubería provisional concluyeron con las obligadas pruebas. Los resultados fueron satisfactorios para vibraciones, ruidos y dilataciones del tubo. La ejecución del tramo exterior de tubería y su conexión al tramo interior se desarrolló sin mayores dificultades. Una vez resuelto y asegurado el abastecimiento, se inició la fase de refuerzo del túnel. Una vez que ya tenemos la tubería ya conectada, damos el agua y entonces ya viene la cometida del tren. Una vez colocada la tubería se decide hormigonar solera, hormigonar hastiales y hormigonar la bóveda. Se descartó tanto el gunitado por vía seca como el gunitado por vía húmeda, y se optó por el hormigonado convencional, que no podía proyectarse desde el exterior, dada la distancia hasta el lugar de la reparación. Pues ya habíamos dejado en seco el túnel, el tren estaba aquí, vino desde Inglaterra. Una ayuda enorme que hemos tenido de nuestro servicio de maquinaria ferrovial, hemos dado con una gente que trabaja especializados en minas y tenían este tren que medía 80 centímetros, las máquinas, que medían 80 centímetros de ancho. Las máquinas, por supuesto, son eléctricas, son vagones eléctricos, autónomos eléctricos, y una vez que tú metías la energía, llegabas allí y enchufabas ya la línea eléctrica que habíamos metido, la de potencia, tú enchufabas el resto de la bomba, el vagón, para que girara, todo lo enchufabas dentro, pero el transporte, la batería, era una batería que podía con todo, pesaba 7 toneladas. Debido a las limitaciones, dimensiones y geometría requeridas, se diseñó y fabricó a medida un tren dotado de locomotora eléctrica y 3 vagones hormigonera, con sistema de bombeo in situ, que además sirvió para el transporte de los materiales, tanto hormigón como los perfiles THN, de los medios auxiliares y del personal necesario hasta la zona de actuación. Y el problema que tenía que los vagones
eran para bombeo de mortero, y aquí lo que se pretendía hacer el refuerzo era con bombeo de hormigón. Entonces por eso tuvimos que fabricar unos vagones para llevar hormigón, especiales para hormigón, y luego el parque de maquinaria, y con la ayuda aquí y la experiencia de Valentín, diseñaron una máquina de bombeo que para mí ha sido la joya a lo mejor de toda la obra en sí. Poder bombear la bóveda arriba funcionando, eso ha sido un trabajo de ferrovial. El departamento de geotecnia nos ayudó, hizo con un programa FLAC que se utiliza en el cálculo de túneles. El estudio que hicimos en Madrid pues daba que el refuerzo era suficiente. Se hizo un hormigón HA30, la solera se echó con fibras y luego era un refuerzo estructural de hormigón armado. En bóveda utilizamos un 30-60. El hormigón se barajó hacerlo aquí in situ o traerlo desde planta ya. Y ya funcionó bien. Y por eso Valentín decía lo de las dos máquinas, que tenían que ir rápido, porque llegar hasta el final con todo tardabas tiempo. Ya tardaba 18 minutos ir y volver. Las flechas de refuerzo que fueran la propia traviesa para apoyar el tren, con lo cual el equipo de obra diseñó unas piececitas muy sencillas para poder llevarnos los raíles, para no dejar los raíles dentro, ya que la propiedad no quería dejarlos dentro. Y después los encofrados iban enganchados a las estructuras metálicas de refuerzo, porque aquí la forma de hormigonar fue solera, hastiales y bóveda, en tres partes. Primero ponemos los carriles, con sus traviesas y todo, y luego ya, entonces ya una vez que tenemos eso puesto, se nivela el túnel y venimos hormigonando desde dentro hacia afuera, porque la vía no se quita hasta terminar. Entonces ahí la dificultad es que tenemos que ir haciéndolo muy bien y llevar el tren, porque si no, para ir dejándolo a los 4 centímetros por cada lado que tenemos. Si no hacemos la solera bien, cuando luego venimos a hacer el encofrado y el hormigón no nos coge en la máquina. Tuvimos que en algunas retocar para adentro unos 3-4 centímetros para que el tren pudiera entrar, porque si no, no podíamos entrar con los materiales. Luego el moverlo todo dentro del túnel, así tenía que ser todo manual. O sea, las chapas había que quitarlas y pasarlas a mano porque no hay anchura para máquinas. El tren ha permitido meter hormigón y material, pero luego los encofrados que había que mover siempre ha sido a mano. Era muy complicado moverse, muy complicado pasar. Era un trabajo confinado difícil. Nosotros metíamos la bomba por la mañana para hormigonar, la gente se tenía que quedar atrás porque ya era muy difícil el acceso para entrar porque cogía toda la sección. Entonces para entrar tenías que entrar allí a gato, entonces la gente no podía estar entrando, tenía que quedarse atrás. Y tener mucho cuidado y, igual que Valentín ha dicho, la suerte que hemos tenido de no tener ningún accidente aquí, ni colocando las camas, ni colocando la tubería, ni luego con el tren. Teníamos claro que llevar la tubería era a favor de corriente y teníamos que traer la tubería en contracorriente. La tubería, los tramos eran de 76, 56 y 42. No sé si habría 13 o 14 tramos, me parece que había más de los largos, 13 o 14 tramos. Pudimos sacar, me parece que de 3 o de 4, 3 trozos. Los tramos de tubería de 76 y 76 iban con unas uniones Arpol. Unas uniones Arpol que tienen una tracción como una tubería. Decidimos fijar las uniones Arpol y dividir en 3. Entonces tuvimos que amarrarlas bien las tuberías porque soldar no podíamos, porque la unión Arpol es tan fina que no podíamos soldarla porque no nos funcionaba. Entonces tuvimos que hacer una barra de 1 metro, soldarle a la tubería unas piezas y atornillarla. ¿Para qué? Para que al tirar la tubería no se saliera. De refuerzo se ha quedado incrustado en el hormigón la instalación eléctrica. Simplemente pueden colocar un grupo ahora y ellos tienen luz. Como ha dicho Valentín, se trabajaba en 2 turnos, con lo cual aquí la planificación, en mi opinión, ha sido muy buena. Había que dejar preparados todos los tajos por la noche para los de mañana y que esto nunca parara. Lo más dificultoso ha sido
sin duda la tubería. Yo creo la capacidad que ha tenido el equipo de obra de sacar adelante algo sin proyecto y con éxito. Todas las pruebas, ya te digo, todas las pruebas de error que ha habido poco error. Desde luego el parque de maquinaria ha sido algo para mí estupendo, como ha trabajado con nosotros y sobre todo en la bomba, bueno, dándonos ideas sobre el tren, como te dije, sobre los raíles, sobre el montaje, sobre todo tienen experiencia. Ricardo Abundancia en este caso nos ayudó mucho. Los que nos han ayudado también, los topógrafos, Paco Guijarro, mi compañero, Alberto Salcedo ha estado aquí muy encima. La verdad que el equipo de Ferrovial ha funcionado. Con esta obra, era una obra muy importante para el Tahivilla, por dónde está y por lo que llevaba. Que esta es una arteria principal de abastecimiento de agua en Murcia, que abastece a unas 300.000 personas. Sobre todo eso, que no ha habido quejas y que ha sido una obra que ha sido un éxito. La suma de esfuerzos y de todas estas medidas, en definitiva, hicieron posible el éxito de una obra de tal envergadura, asegurando la permanencia del túnel del Roble y el servicio de abastecimiento de agua potable a gran parte de la región de Murcia.